En Banco Promérica tenemos una banca empresarial con expertos a tu disposición. Una banca especializada y que innova constantemente, como tú, que eres un experto en tu negocio, que te especializas en tu industria y que buscas siempre innovar. Bueno, en el caso de Promérica, teníamos la necesidad o la deficiencia en cuanto al tema de las actualizaciones de los ambientes o de los diferentes ambientes de bases de datos que tenemos. Digamos en el sentido de que nos tomaba demasiado tiempo la actualización de estos ambientes y entonces nos demorábamos casi de 2 a 3 días en crear cada ambiente y había siempre una necesidad de un DBA que estuviera haciendo la copia, el respaldo de la base de datos de producción, la copia y la restauración del nuevo ambiente de desarrollo. Habían también temas del uso del ancho de banda de la red, digamos, a la hora de copiar el respaldo. Ya es una base de datos un poco grande, entonces sí teníamos esa deficiencia. ¿Cómo lo hacíamos antes? Teníamos que hacer un backup de la base de datos, copiar el backup al servidor de desarrollo y hacer el restore. La copia del backup significaba consumo del ancho de banda de la red y posibles afectaciones a la operación del banco, a las otras aplicaciones. Entonces teníamos que esperar que sea de noche para poder hacer la copia del respaldo y había muchos temas relacionados con esa actualización. Entonces eran 3 días que estaba una persona, digamos, viendo lo del backup, lo de la copia, lo de la restauración y era demasiado tiempo. Nos dimos cuenta de Itecabariche y de esta solución de DFlash Copy por una empresa del grupo Promérica de otro país. Entonces decidimos hacer contacto. Desde hace 8 meses tenemos esta herramienta y esta herramienta nos ha venido a ayudar bastante porque solamente basta con entrar a la interfaz de la solución de DFlash Copy, dar el nombre de la instancia de la base de datos que queremos, la asignación de memoria que le vamos a dar a esa nueva instancia y dar clic en crear la base de datos. Ya tenemos un nuevo ambiente. Ahora con DFlash Copy, como la base de datos ya está replicada en mi ambiente de desarrollo, ya existe una base de datos en línea replicada de manera síncrona, entonces nos toma aproximadamente de 15 a 20 minutos. Eso es bastante sustancial, bastante considerable. Basta con ingresar a una interfaz de la herramienta, especificar el nombre de la instancia, la asignación de memoria que le vamos a dar a la instancia y a dar clic en crear la nueva base de datos. Entonces la diferencia es bastante significativa. En vez de estar invirtiendo tiempo y esfuerzo en temas de creación de ambientes, y como eran 8 ambientes y terminábamos de hacer una cuando ya venía la solicitud de la otra, pero otro ambiente. Entonces, en vez de invertir tiempo en ese tipo de actividades, pues hemos reenfocado el esfuerzo, por ejemplo, en temas de monitoreo, en temas de optimización de la instancia, en temas de rendimiento de la instancia, ¿ves? Entonces, en temas de seguridad, por ejemplo, ¿ves? Entonces, por eso le digo, es una pregunta muy importante porque ya no estamos haciendo actividades operativas, le llamo yo, y enfocamos el esfuerzo en actividades propiamente de la base de datos, ¿ya? Principalmente el tema de monitoreo y rendimiento, ¿ves? El tema de hacer tracer a sentencias SQL para intentar optimizarlas, por ejemplo. Entonces ya el recurso ya está enfocado en actividades meramente de un DBA, no en actividades de estar creando. Sí, también es una actividad del DBA estar creando los ambientes, pero era demasiado tiempo el que invertía y se atendía a otro tipo de cosas que eran. Pero el ahorro más significativo es en el tiempo, en el espacio en disco. Eso es lo más significativo. ¿Por qué? Porque antes hacer un ambiente, llámese de prueba, de desarrollo, de QA, de preproducción, de lo que sea, significaba una copia de mi base de datos productiva. Y por el tamaño que tenía, eso significaba mucho espacio en disco. ¿De acuerdo? Eso multiplicado por 8 era aproximadamente 26 terabytes de espacio en disco, de 26 a 30 terabytes de espacio en disco. Eso, si usted lo suma para un almacenamiento, es demasiado dinero. Independientemente de la marca, es demasiado dinero en almacenamiento. Con DFlash Copy, como él reutiliza los espacios de los clones
de las copias, digamos así, de mi instancia. Cada vez que yo creo un nuevo ambiente, él no me crea la base de datos completa, el espacio en disco completo. Él lo que hace nada más es agarrar una porción y todo lo que ya está compartido, él lo reutiliza. Pues. Todos mis clones están compartiendo en los mismos segmentos de bloque de datos. Por tanto, él no está multiplicando esos espacios. Entonces, pasamos, para darle una idea, de utilizar 26 teras, digamos, pasamos a utilizar, por ejemplo, de 8 a 10 teras, cuando mucho. Entonces, pasamos a ahorrar, digamos, más del 60% del espacio en disco. Lo que antes hacíamos, ahora lo hacemos en un 30%, digamos. En ese sentido, nosotros sufríamos cada vez que nos pedían o nos solicitaban un ambiente nuevo, sufríamos porque teníamos que ir a buscar, oye, al administrador del almacenamiento, ¿sabes qué? Necesito ahora más otros 5 teras o otros 3 teras. Ajá. Y es dinero, pues. Entonces ahora no, ahora ya tenemos el espacio asignado y basta, como le digo, entrar al aplicativo, hacer clic y crear la base de datos, y no me suma el tamaño completo de la base de datos, me suma nada más una pequeña porción. Aquí es la parte de la métrica de lo que es intangible. ¿Qué significa esto? Significa de que, por ejemplo, en la oficina de proyectos, donde lleva todos los proyectos del banco, digamos, cada vez que ellos nos solicitaban un ambiente, ellos sufrían porque se paralizaba, digamos, tanto las personas, los analistas, la parte de tecnología, como también personal del proyecto. Todas las personas que están relacionadas con un equipo de proyectos. Entonces, son muchas personas que, como le digo, la sufrían porque era un tiempo ocioso para el proyecto, era un tiempo perdido, que, si bien en cuenta, tal vez no se puede cuantificar, digamos así, tan exacto, pero sí era algo que dolía la operación, pues algo que dolía el proyecto. Ahora con DB Flash Copy eso ya no es tan así. Con DB Flash Copy ahora, pues digamos, las actualizaciones son mucho más rápidas y entonces el proyecto sigue, el proyecto continúa, no hay tanta afectación, digamos. Dada la experiencia que tuvimos con la actualización de los ambientes, ITK Barique nos comentó de que tenían también DB Flash Copy para lo que es MySQL. En el caso de Promérica Nicaragua, teníamos una solución con una base de datos MySQL que la réplica no estaba siendo tan eficiente ni tan efectiva, y entonces decidimos implementar DB Flash Copy para replicar bases de datos MySQL. Hoy en día ya tenemos una base de datos replicada y nos da la facilidad, al igual que Oracle, de poder hacer switchover de la base de datos y de poder movernos al sitio alterno con mi base de datos y tener pues esa base de datos actualizada y poder tener ese mecanismo de recuperación de desastre cuando se presenta algún tipo de incidente en el sitio primario. Entonces nosotros tenemos una solución que utiliza, y es bastante crítica para el banco, que utiliza MySQL. Entonces, y teníamos una réplica con Master Slave que no era tan efectiva ni tan eficiente. Entonces, cuando nos enteramos de que ITK Barique también tenía réplica con la herramienta de Flash Copy para la base de datos MySQL, pues entonces para nosotros fue algo como muy significativo, porque entonces ya teníamos la contingencia que necesitábamos con esta herramienta. Hicimos la consulta, hicimos una pequeña prueba de concepto, vimos cómo funcionaba la herramienta para MySQL y la verdad es que nos vino también a solventar esa necesidad que teníamos de hacer la réplica con DB Flash Copy para las bases de datos MySQL. Hoy en día se pueden hacer, digamos, igual como se hace con Oracle, con un switchover, y activar mi base de datos MySQL de contingencia sin ningún problema. Definitivamente que como una buena práctica es mantener los ambientes de desarrollo, de prueba, de preproducción, mantenerlos actualizados. Yo qué recomendaría con esta herramienta, por ejemplo, ya nos ha pasado un par de casos, por ejemplo, que mi ambiente de producción, digamos, más en los procesos de cierre, hay un problema de lentitud, por decir algo, o un problema de un error que se nos ha presentado.
Entonces, con DigiFlash Copy me ha permitido a mí actualizar mi ambiente a la hora justo antes de que de mi cierre, ¿verdad? En un corto tiempo yo actualizo o creo una nueva base de datos, un clon que le llama DigiFlash Copy a la hora antes de hacer el cierre, y ahí yo empiezo a ejecutar los cierres para identificar dónde estuvo el error o cómo podemos mejorarlo. Me explico, eso para nosotros es un valor agregado muy importante. ¿Ve? Otro caso de uso, digamos, que le hemos dado a la herramienta de Flash Copy son temas de auditoría, por ejemplo. Mira, quiero ver, pasó esto, digamos, a esta hora, quiénes estaban o cómo. Entonces yo vengo, creo mi base de datos a una hora específica atrás, digamos, y digamos, ¿qué hora fue eso que hicieron a tal hora? Bueno, entonces yo creo mi base de datos a esa hora con DigiFlash Copy, y ya con eso ya empiezan a hacer todas las integraciones, todas las revisiones, la parte de auditoría, digamos, y el área de riesgo. Bueno, adicionalmente a lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que en el caso de la actualización de los ambientes, mantener una base de datos replicada en un sitio, en un servidor alterno, también está la parte del flashback, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Es decir, yo puedo llevar mi base de datos a un momento en el tiempo hacia atrás y poder, digamos, identificar cualquier proceso que me esté causando bajo rendimiento en la base de datos o cualquier tipo de averiguaciones. Entonces, ¿qué otro tipo de uso yo le daría? Es el tema del flashback, digamos. Ya, es decir, es más, por ejemplo, yo pude haber borrado una tabla en producción. Me explico. Entonces con DigiFlash Copy yo voy, aunque Oracle ya lo tiene el tema de flashback, pero con la interfaz que tiene DigiFlash Copy yo entro y ya recupero una data que se me perdió o que lo borré de manera inconsciente, lo recupero de manera rápida. Ese sería otro tipo de uso que le daríamos a esta herramienta. Adicionalmente, con Itecabarique, dada la experiencia que tenemos con esta solución de DigiFlash Copy y de lo que hemos visto del tiempo de respuesta y del apoyo que nos han venido brindando, se tomó la decisión de poder contar con un esquema de soporte de los ingenieros de Itecabarique y aprovechando la experiencia que tienen ellos en el mundo de Oracle, pues tener un pool de horas de soporte para que en caso de que se nos presente algún tipo de inconveniente o incidente, poder tener, digamos, los insumos o los ingenieros con experiencia y poder recuperarnos en el menor tiempo posible. También, dado que nos ha gustado, digamos, la manera como nos han atendido y la experiencia que tiene los ingenieros de Itecabarique, también hicimos un contrato de soporte para lo que es tecnología Oracle, de tal manera de que en caso de que tengamos alguna necesidad de soporte, alguna afectación, algo que no se pueda solventar acá, pues entonces con la experiencia que tiene Itecabarique, pues nos puedan proporcionar ese apoyo y poder solventar cualquier inconveniente que se presente, cualquier incidente que se presente en el menor tiempo posible, porque cada minuto cuenta en una institución financiera. Era como lo hacíamos antes. Es bastante, digamos, atractivo para que la quiera implementar. No es algo que no es un costo demasiado alto, entonces, y es un factor que nos ayudó a tomar la decisión de manera rápida. Pues ya solamente es un costo, es un gasto mensual que en comparación con el gasto que teníamos antes en cuanto a las horas extras y lo que dolía, digamos, en cuanto al tiempo del DBA, los esfuerzos que se hacían y los atrasos que teníamos en los proyectos, es muy poco significativo, digamos. Como le digo, pues cuando nos dieron una oferta, pues nos pareció bastante atractivo. El gerente no se lo pensó y dado todos los beneficios que en ese momento lo miraban, solamente nos habían contado, pero que ahora que ya lo estamos viviendo, pues vemos que hay demasiados beneficios y estamos muy contentos con la solución.
Proteja su información y genere en segundos copias activas de su base de datos con IT Cabarique y DB Flash Copy.